si su destino era fallecer, entonces se Se lleva fueron. al otro plano a Juan junto con ella. Y nos poníamos a grabar a veces que en el panteón y cosillas así. Y pues tal vez atraímos eso, no sé. Si alguien fallece, el alma todavía tarda un proceso. Que fue cuando nació mi hermana. Fue cuando yo pues sí miré a la persona. O sea, no exactamente, pero sí miré un bulto que se estaba meciendo ahí en la mecedora. Cuando vas con alguien es como si te amarraras, digamos, a la mesa, ¿no? Ujú. O sea, tú no amarras a la mesa, a ti tú te amarras con la mesa. Entonces las dos almas son las que se están, pues en sí, amarrando. Pues te fuiste, o sea, en un accidente muy fuerte o algo así. Pues sí queda apenando el alma. El 3 para muchos es el número de la suerte. Bienvenidos a nuestro capítulo número 3 de Crónicas sobre la Mesa. Mi nombre es Carla Mesa y hoy tengo un invitado muy especial que nos va a acompañar a decir algunas experiencias que ha tenido sobre relatos de suspenso, terror. Pues bienvenido, Ricky, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Carla. Y pues aquí estamos para platicar algunas anécdotas que hemos tenido. Muy bien. Bueno, Ricky, tú siempre me has platicado cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, pues algunas historias que la verdad son un poquito espeluznantes. ¿Quisieras comenzar a platicarnos alguna de ellas? Pues desde que estaba muy chico sería porque pues siempre me gustaba, pues con mi hermana teníamos una cámara y nos poníamos a grabar a veces que en el panteón y cosillas así. Y pues tal vez atraímos eso, no sé, porque pues como a los 6 años tuve una experiencia, fue la primera. Y pues fue cuando pues no estaban mis papás, mi hermana la más chica apenas pues iban a nacer y se fueron y nos dejaron a mí y a mi hermana. Y pues estábamos en una casa que rentábamos y ahí había fallecido pues ya un señor, ya tenía como 1 año, 2 años. Y pues nosotros estábamos niños y nos gustaba jugar en una mecedora que era la que pues él usaba, pero ahí la tenía. O sea, no se la llevaron ni familiares ni nada. Y yo y mi hermana, pues, siempre jugábamos ahí, y era como que, pues, parecía como hasta burla, hasta que después, pues, en varias ocasiones, por ahí como de las 10 11 porque estábamos chiquillos, nos dormíamos temprano, escuchábamos que se movía, a veces escuchábamos pasos cerca de ahí, y, pues, cuando te digo que fue cuando nació mi hermana, fue cuando yo, pues, sí miré a la persona. O sea, no exactamente, pero sí miré un bulto que se estaba meciendo ahí en la mecedora. Y, pues, desde ese día le agarré mucho temor a la casa y pues, nos cambiamos, o sea, como a los 6 meses, pero igual fue la primera experiencia que sí tuve. ¿Y tú continuaste después viendo alguna sombra o algo? Pues sí, o sea, conforme fueron pasando los años, pues sí tuve algunas otras experiencias, pero esa fue como la primera que más me impactó. Fíjate que las personas que han estado aquí en este programa, estamos coincidiendo que cuando uno está en la infancia, cuando eres pequeño, eres cuando más es cuando más susceptible eres para ver, este tipo de apariciones, de vistas. Ujú. Ah, cuando estabas chiquito, ¿tuviste alguna otra experiencia de este tipo? Pues, de eso yo no me acuerdo muy bien, pero mi hermana es la que cuenta mucho, porque, pues, tenía un mejor amigo, y él falleció cuando yo tenía 5 años, creo. Y, pues, ella dice que estaba chiquito y a veces me miraba platicando, pues, con alguien, pues, o sea, no había nadie, pero ella me miraba platicando y, pues, yo, o sea, no te puedo decir exactamente de que no, sí me acuerdo de esto y de esto otro, pero ella sí, pues, siempre me recuerda de que, pues, tenía ese tipo de experiencias con él. Con alguien. Ujú. Sí, en el capítulo pasado yo platicaba lo mismo que cuando yo estaba muy chiquita, yo veía, pero era un hada. Entonces, mis hermanas mayores son las que veían, entonces que yo desde cierto punto hasta otro era donde platicaba con este ser, que ahora que me dices, probablemente no era una hada, sino era alguna otra Pues, cosa. algo más. Sí, Sí, mira, porque, dime. bueno, o sea, yo siento que sí era él porque fue muy reciente en cuanto falleció. Era como cuando tuve, pues, ese tipo de experiencias que ella miraba. Ujú. Porque, pues, está uno más niño y es como que no comprendes a lo mejor todo de lo que acaba de pasar. ¿Tú cuánto crees que los espíritus puedan quedarse aquí o, por ejemplo, llegar al destino final?
¿Crees que hay un tiempo que si fallece alguien, luego, luego? Pues yo estoy muy abierto en todo ese tipo de temas porque, pues muchos dicen que la reencarnación, o sea, que desde que falleces sigue otra experiencia terrenal. Pero también hay otras de que, pues, hiciste mucho mal, o si, pues, te fuiste, o sea, en un accidente muy fuerte o algo así, pues sí queda penando el alma, por lo mismo de que como no cumpliste tu ciclo, o tal vez, pues, como fue muy fuerte, tal vez por eso pues, no logran abandonar este plano. Sí, es que eso es algo que en muchas religiones, culturas, tradiciones se habla, coinciden muchas, pues lo que mencioné, que si alguien fallece, el alma todavía tarda un proceso, o al menos de que todos tienen que transitar un camino, que tienen que esperar cierto tiempo. Entonces pudiera ser que eso es lo que nos hace aquí tener ese tipo de apariciones, ¿verdad? Sí, Mira, sí, yo te voy a platicar, esta historia esta historia que me mandaron, les pido por Instagram que me envíen algunas, historias, ¿verdad? ujú, Entonces, esta historia me la enviaron apenas el día de ayer y me gustó mucho para compartirla aquí. muy bien. Bueno, en una ocasión estaba una niña que se llamaba Victoria. Victoria siempre fue una niña muy bonita, muy dedicada, y a Victoria, le gustaba mucho, pues, destacar. Siempre se esforzaba demasiado en la escuela. Entonces, Victoria, en alguna ocasión, bueno, más bien, empieza a estudiar arquitectura. Cuando Victoria sale y pues sí, egresa como arquitecta, Ujú, comienza a trabajar y poco a poco va ascendiendo hasta convertirse en jefa. Entonces, en alguna ocasión a Victoria la mandan a realizar una construcción muy grande. Entonces, pero tenía que irse a un pueblo minero. Entonces Victoria llega a ese pueblo minero y no conoce a nadie, pero rápidamente comienza a llamar la atención de todos a su alrededor, porque como te decía, pues era muy bonita, inteligente y le gustaba pues arreglarse mucho. Entonces había un muchacho que se llamaba Juan. Juan comenzó a pretender a Victoria. Entonces, pues pasa el tiempo y los dos se casan. Ella continúa, le dan otro proyecto también ahí en ese mismo pueblo minero y hasta que llega, un día que Juan empieza a celarla mucho. Juan, pues, como ella se rodeaba de muchos ingenieros, de personas que trabajaban en la obra, pues, él le empieza a decir que no se vista de cierta manera y pues sí, a celarla, ¿no? sí, tan Ellos ya provocativo. tenían sí, Ujú, ellos ya tenían 3 hijos. Entonces, cuando eh, Victoria empieza a comportarse de una manera que ella ya no era así, muy cohibida y todo. Pero a ella le gustaba mucho ir a que le leyeran las cartas y siempre aprovechaba cuando estaba con amigas que desde la preparatoria leían las cartas. Entonces, un día a escondidas de su esposo se fue con sus amigas y al salir, bueno, la tarotista ve que se anuncia la muerte de Victoria. Para esto ella ya tenía muchos problemas con Juan, ya estaban pensando en divorciarse, ya estaban pensando y Victoria ya le había platicado a la tarotista que ella le quería hacer un amarre. mm, Entonces, pues cuando le leen las cartas, la tarotista pues ve anunciada la muerte de ella, pero no se lo quiso decir. Y antes de que salieran, agarra a una de sus amigas y le dice, ¿sabes qué? Ya está el destino anunciado, entonces Victoria va a fallecer para que la cuides. Y pues la amiga se va con una responsabilidad muy grande, ¿no? De quererla cuidar. Pues no pasan muchos días cuando se anuncia que hubo un accidente en esta construcción grande que estaban realizando y encuentran a Victoria, pues que había fallecido. Cuando llegan sus familiares, les entregan sus objetos personales y su hermana busca en su bolsa y su hermana se encuentra que tenía el amarre realizado. Y ahí en el amarre tienes que decir la fecha.
Entonces, la fecha que tenía del amarre era del día anterior. Después, pues pasan todos estos actos fúnebres y ah, cuando iba a cumplirse un año de este suceso, el cuerpo de Juan, bueno, más bien desaparece Juan. No lo encontraban, pensaban que estaba quizá deprimido, que había ido a tomar y después lo encuentran su cuerpo en el mismo lugar del accidente de su esposa. Y ahí es cuando la tarotista le dice a las amigas, aquí ya se consumó lo que Victoria quería, que fue hacer el amarre. ¿Tú crees en ese tipo de cosas? Pues, estoy muy abierto, como te digo, o sea, porque también he visto, pues, o sea, no de primera mano, pero muchos videos sobre cosas así, de que puedes, pues, ya ves como dicen eso de los muñecos que puede ser que la persona sienta lo que le andas haciendo al muñeco, o no exactamente así, pero, pues, con otro tipo de cosas. Y, pues, quién sabe, a lo mejor sí. Es que, ¿sabes qué? Dicen que cuando, por ejemplo, eh, tú si quieres realizar un amarre, cuando vas con alguien es como si te amarraras, digamos, a la mesa, ¿no? Ujú. O sea, tú no amarras a la mesa, a ti tú te amarras con la mesa. Entonces, las 2 almas son las que se están, pues, en sí amarrando. Es como si tú hicieras, pues, con cualquier objeto, con cualquier persona, para realizar cualquier actividad, tú estás amarrado a esa persona. Y es lo mismo que pasa con las almas. Cuando Victoria realiza esto, pues entonces se lleva a Juan con ella. Si su destino era fallecer, entonces se Se lleva fueron. al otro plano a Juan junto con ella. Y muchas veces, bueno, yo sí, ahora que las redes sociales están poniendo un poquito de moda ese despertar pues de muchas cosas, ¿no? Sí veo que a las personas les empieza a gustar ahora el tarot nuevamente porque ya había pasado de moda, pero sí hay que tener cuidado, es bueno experimentar, pero también hay que tener cuidado dónde nos ¿Dónde nos metemos. metemos? Porque les estás dando luz verde para que entren en tu vida, o sea, no Sí, sabemos claro. qué tipo de personas te puedes topar. Sí, así es. Y además, no todas las personas, a veces por cobrar dinero, no todas las personas te dicen cuáles son las consecuencias Ujú. Más que nada eso. que se pueden vivir. ¿Qué otra experiencia nos quisieras platicar el día de hoy? Pues una de cuando ya estaba un poco más grande, bueno, ya estaba en la prepa, pero pues me salí y ya en el tiempo que me salí estaba trabajando y estaba rentando con unos amigos. Y pues como pues uno de mis amigos estaba medio trippy, medio locote, es como que pues le seguíamos nosotros el rollo. Y pues una vez, o sea, nos pinchamos el dedo, nos sacamos sangre y él dibujó como si fuera una ouija, o sea, en un papel. Y pues todos los que estábamos ahí, pues empezamos a jugar y, o sea, se empezó a mover eso. Pero lo curioso no fue cuando se estaba moviendo, o sea, ya cuando acabamos de jugar y todo ese show, empezaron a cerrarse las puertas, empezaron a escucharse pasos en el otro cuarto, o sea, desde ahí como que pues sí se manifestaba un poco antes, porque ya habíamos tenido así como ruidos extraños, pero no tan fuertes. Es como que ahí abrimos una puerta a que ya todo fuera, pues, muy muy seguido. Y, pues, de hecho, una amiga vivió en esa casa después, porque nosotros, pues, dejamos de rentar. Ella vivió ahí y me contó también que tuvo algunas experiencias parecidas. O sea, que como que no éramos los únicos que ¿Pero qué vio ella? Que no, o sea, también escuchaba, porque cerrabas la ah, puerta y te tocaban. O sea, tú escuchabas como que te estaban tocando fuerte afuera. Abrías y pues no había nadie. O hay veces que se escuchaba que corría alguien por un pasillo y pues era como que, pues nomás el suspenso porque salías y nunca mirabas nada. Ahí no me tocó ver ningún bulto ni nada, pero pues sí escuchar y era muy, pues muy obvio, o sea, porque estábamos varios cuando se escuchaban los sonidos, no era como uno solo. pero es muy impresionante que, por ejemplo, ya la ouija llegó a venderse, ya es hasta una marca comercial y llegó a venderse hasta como juguete infantil, ¿no? Sí, Muchas personas tenían acceso para jugarlas.
No sé qué cantidad de la población que hayamos experimentado eso, bueno, digo hayamos, yo la verdad nunca lo he jugado, siempre he tenido mucho respeto, porque dicen eso, que tú abres algunos portales Portales. que después no sabes cómo Sí se quedan abiertos, cerrarlos y no ajá. sabes quiénes son los que están ahí. Ahorita que decíamos de las almas, dicen que las que se quedan aquí cerquita, pues son almas que no fueron muy buenas cuando en vida, que por eso no llegan muy rápido a su destino y que también esas almas que de las que estamos rodeadas, pues siguen teniendo malas intenciones con Con las algunos, personas. ajá, con el cuerpo, ¿verdad? Pues sí, fíjate que yo sí he tenido muchas experiencias que he escuchado, Ujú. así que han jugado a la A la ouija. ouija. Y como te decía, mis primos, pues sí, ahora que lo pienso, eran unos niños cuando jugaban a eso. Tendrían unos 10 años que platicaban que jugaban a la ouija. Pues sí, estaban muy chiquitos, como que estaba muy al alcance de todos, ¿verdad? Sí, era como que, pues, un tiempo, o sea, que estuvo, pues, muy mencionado, Sí. porque a nosotros, te digo, nos tocó en esa etapa, pero sí teníamos más conocidos que no, también nosotros jugábamos y así. Pero en sí, o sea, ellos no tuvieron tantas experiencias como nosotros, a lo mejor fue por la casa también, o sea, como ahí Ujú. a lo mejor habitaba algo, nosotros le abrimos más las puertas para que, pues, se manifestara de una u otra forma. Sí. Y hablando un poquito de, bueno, yo que estaba mencionando a las tarotistas y que luego se les conoce como brujas, recuerdo cuando siempre hay un bebé en la familia, eh, en muchas comunidades suele cuidarse mucho a los bebés cuando están dormiditos porque dicen que se los chupa la bruja. ¿Sí habías escuchado acerca de eso? Pues, no exactamente, pero sí, o sea, sí he escuchado muchos relatos también de brujas. Sí, que dicen que llegan, que tienen que, bueno, que si está moreteadito Ujú. o que si tiene, por ejemplo, que fallece el bebecito que está dormido, es porque Se lo chupó la sí, bruja, se la llevó la bruja. literal. Sí, entonces en las comunidades, sobre todo, pues muy creyentes, tienen ciertos rituales para no dejarlos solitos. A veces cuando dicen que va a llegar una bruja por un bebé, que se escuchan como unas canicas, que se escuchan que caen algunas canicas y ya Ajá, eso quiere decir que se está acercando, no sé qué tenga que ver las canicas con una bruja, pero dicen que se pero es está lo que dicen. acercando, ¿verdad? Sí. Y tú vives, cerquita de una presa, ¿verdad? Sí, pues, como a 10 minutos caminando, bien pegado. ¿Qué nos puedes platicar? También el agua llama a muchos seres extraños. Pues, más que nada de los otros, ¿no? De los no identificados, ¿En serio? los ovnis. Sí. Porque, pues, sí dicen, o sea, sí hay varios relatos de que, pues, en las presas o en lugares donde abunda mucha agua, es donde, pues, o sea, yo no he tenido la experiencia de ver de primera mano, como te digo, pero sí han contado de que se sumergen en presas, en lagos donde está, pues, donde está amplio, Muy pronto vamos a tener un programa dedicado 100% a los a extraterrestres, los ovnis y ovnis. todo, pero sí platicando con una persona, me decía eso, que en una presa él vio unos objetos que siempre andaban ahí en la presa y que llegaban, pero no solamente era como que volaban sobre la presa, sino que se Se sumergían. sumergían. Sí. ¿Has escuchado algo sobre eso? Sí, es lo que te contaba, o sea, que siempre, o sea, los relatos era como que se metían, o sea, se perdían ahí en la presa. O sea, y pues era como que se sumergían porque pues, ¿para dónde más? Hay hipótesis que dicen que los extraterrestres no son muy extraterrestres, o sea, que vienen del agua. Del agua, De hecho, muchas de las, últimas películas que han salido, que hablan sobre extraterrestres, los extraterrestres salen del agua. salen del agua, ¿verdad? Sí, de hecho, pues, o sea, porque ya ves que los de National Geographic y Discovery Channel y todo eso estaban investigando, pues, mucho el mar y creo que tuvieron una experiencia, pues, algo turbia porque dejaron de investigar el fondo. O sea, es como que pararon todas las investigaciones por algo que vieron o algo que les pasó.
Algo debieron Algo debieron de haber visto. haber visto acerca de eso. Sí, Yo sí tuve, bueno, se habla de encuentros. encuentros. Del primero, segundo y tercer tipo, ¿verdad? Ajá. Yo sí he tenido encuentros con ovnis de del tercero y del segundo tipo, del primero no. El tercero es, creo, no quiero decir mentiras, cuando lo sueñas. Cuando Ajá. tú sueñas un extraterrestre o algo, es un encuentro del tercer tipo. Del segundo tipo es cuando los ves, cuando ves una nave voladora o algo Sí, así. sí, sí. Y Algo ya del extraño. primer tipo es cuando se te acerca y te habla o te abduce incluso. Pero sí en esta región pues es, tengo muchas historias que contar que ya se Sí, sí, vendrán sí. en un nuevo episodio, pero sí, aquí es muy común, yo conozco personas que sí han tenido encuentros del primer tipo con estos seres. Ah, caray. Eso sí estaría padre, ¿no? Saber qué experiencia tuvieron. Sí, y que son un poquito también hasta parecieran demoníacos, que pareciera que fueran otro tipo de De seres seres. también. Pues, yo de hecho tengo aquí uno tatuado. Por lo mismo, porque soy muy abierto también en todo ese tipo de cosas. Porque uno siempre tiene que ser así, o sea, no sabemos qué tanto nos rodea, o sea, qué tantos seres tenemos aquí alrededor. Y pues siempre hay que estar abierto a cualquier cosa para no sorprendernos. Sí, muy bien. Pues cuéntanos qué otra anécdota que tengas tú al respecto. Otra. Pues otra también de cuando estaba más chico, que bueno, eso solo lo escuché, porque ese día me fui a dormir a casa de mi abuelita. Me fui a dormir con mi tía porque como se cayó mi abuelita, se quebró y se la llevaron al hospital y para que no se quedara sola, pues fui a acompañarla, a mi tía. Y pues cuando estaba pues ya casi por dormirme, como a las 11:30, 12, pues estaba viendo el cable, ya ves que pues antes era el telecable del cañón, el de aquí. Y pues era como muy seguido de que se cortaba la señal y así. Y pues yo pensé que era normal porque pues en la televisión yo estaba viendo un programa y de un de repente pues se cortó la señal. Y ya dije, no, pues a lo mejor se fue, no sé, o sea, yo lo miré como algo normal y la apagué. Y tenía un celularcillo de los, pues era cuando de recién estaban empezando aquí a actualizarse un poco. Y Ujú. era de los que se abrían. Y tenía como 2 o 3 cancioncillas también, pues ahí guardadas porque no tenían mucho espacio. Me acuerdo que estaba escuchando una también para quedarme dormido. Igual también se cortó. Y pues fue cuando ya se me empezó a hacer raro y empecé pues a levantarme y a ver qué show. Y fue cuando, pues, entre el viento, o sea, se empezaban a escuchar ruidos como primero lejos y después muy cerquitas, o sea, los escuchas como vagos, o sea, como que están entre el aire y de un de repente lo sientes aquí. O sea, como si lo tuvieras aquí el ente o no sé, el alma, lo que esté penando. Y a mí haz de cuenta que yo, pues, pensé que era alucinación, lo que fuera, y llegué a platicarle a mi prima en la primaria, porque estábamos en sexto, creo. Yo llegué a platicarle y ella me fue a platicar lo mismo. Por eso es como que coincidimos de que sí era, pues, algo que habíamos escuchado los 2 y era real. Porque yo, pues, llegué bien emocionado: "Oye, ¿sabes qué? Ayer escuché esto y que sabe cuánto". Y ella: "No, pues espérame, yo también tengo algo que contarte", y, pues, coincidimos en eso, en que escuchamos y, pues, eran lamentos como quien dice de La Llorona, o sea, no es explícito como, pues, los relatos que dicen de aquí de que: "Ay, mis hijos", y así, pero es como un sonido que va entrando como en tu oído. O sea, como un lamento muy primero muy vago y después muy fuerte, como que sientes que se te pone la piel chinita. Wow. Fíjate que, bueno, aquí la Llorona, si en alguna ocasión nos estuviera viendo una persona que no es de México, tenemos aquí, la leyenda de la Llorona a la que se está refiriendo Ricky, que era una persona que perdió a sus hijos y fue tanto el pesar que esta mujer tenía que salía a buscarlo, ¿verdad? Salía en la noche a buscarlo y por eso dice Ricky que grita, ay, mis hijos. Pero, pues, no se escucha nada de Pero eso. él que ya la escuchó no se escucha así, ¿verdad? Es más feo lo que se escucha. Sí, y esta persona, pues como sale en las madrugadas, casi siempre
a quien se encuentra la Llorona, pues es a borrachos, a personas que van tomados y Ujú. entonces, pues los lleva a un lago y los ahoga, o con el mismo vino que están tomando los ahoga, ¿verdad? Este, yo nunca he escuchado a La Llorona, eso sí, es algo que nunca me ha pasado a mí, pero es una leyenda mexicana Sí, que o sea, yo no sé si exactamente fue, pues, ella, pero fueron unos lamentos muy fuertes, y era muy común, pues, o sea, yo nomás la escuché esa vez, pero era muy común ahí en esa parte de mi rancho, ahí en San Isidro, porque, pues, pasa el río, el que viene hasta acá, y donde vive mi prima, o sea, porque ella sí lo escuchó muchas veces, pues, está como a unos 300, 400 metros del río, o sea, está muy cerquitas, y por eso es como que, pues, yo siento que es si no es ese espíritu, es alguno parecido, porque sí, porque como te decía, el agua, atrae mucho lo que son las almas. También los niños, si tú vas a un río, a un arroyo, antes se utilizaba mucho, ¿recuerdas? Bueno, a lo mejor tú todavía, por las historias que subes, que te gusta mucho ir a nadar a las presas, cosas ujú, así, pero antes uno salía mucho en familia y, pasabas todo el día en una alberca, en un río, en el arroyo, y cuando regresabas y llevabas un bebé contigo, ese bebé no se puede dormir ahí. ¿Sí ajá. habías escuchado Sí, eso? Porque el río, bueno, el agua dicen que tiene se quedaba el alma, como ¿no? O algo sí, así. sí, se queda el alma ahí, entonces pues, todas las mamás siempre están cuidando que no se duerman los bebés, porque si llegan a la casa, entonces lo que hacen los niños es que están llorando mucho, tienen un llanto imparable y tienen que regresar al lugar donde están Pasar otra y vez. llamarlos por su nombre para que regrese su alma. Sí, eso sí lo había escuchado. Fue muy común cuando estaba muy chico. Sí. ¿Tú alguna vez te pasó así que fuiste a algún lugar y tu mamá, tus tías estaban como procurando que no se quedaran dormidos los bebés? Pues, a lo mejor no me acuerdo, pero, pues, yo creo sí, ¿no? Porque sí son muy, pues, son muy creyentes de todo ese tipo de cosas. Porque es Sí. más que nada, o sea, lo que nos impusieron desde hace muchos años, o sea, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, puras creencias, pero, pues, pueden ser ciertas. Es que la cultura mexicana es muy rica en diversas creencias que Ujú. caen en lo mítico, que caen en lo supersticioso, pero que también ayudaban un poco a regir el estilo de vida que se tenía anteriormente. Entiendo que en las comunidades, pues aún en estos tiempos es difícil encontrar eh, un doctor o contar con dinero para comprar algunas medicinas, entonces, pues, había las curanderas. Las curanderas. Las curanderas, casi todo mundo tuvimos una vecina que era curandera, Sí, que utilizaban, pues, fomentos, hierbas, hierbas. tés, y ellas también tenían ciertos estilos de qué debías de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, esto, que si ibas a un arroyo, pues, que no se durmiera el niño, que también cuidarlo de la bruja, que no lo fuera a chupar. ¿Y qué otras cosas has escuchado acerca de? De las curanderas. Pues, como eso de que dicen, ¿no? De que no te hagan ojo, cosillas así. Porque, pues, cuando te hacen ojo, no sé exactamente qué te produce, pero te da como una enfermedad, ¿no? O Ujú. sea, y tiene que ir, pues, específicamente con alguien que, o sea, se relaciona con ese tipo de cosas. Porque si vas con la medicina, pues, tradicional de ahorita, pues, no le hayan cura a ese tipo de cosas. Así es. Sí, por ejemplo, hacer ojo es que alguna persona se te quede viendo mucho, digamos que te tenga un sentimiento de De envidia. envidia. Que te envidie algo de tu físico, algo que estás portando, y entonces si te hacen ojo, esas malas energías se te quedan en ti y tienen que limpiarte. Aquí en México se utiliza que te limpien con ramitas de pirul y luego las tienen que quemar o también con que te pasan un huevo y las personas lo que hacen es que abren el huevo con un vasito transparente Ajá. y luego lo ponen así arriba y ven la enfermedad que tú tienes.
por ejemplo, esa negatividad se te puede ir a un órgano, a los riñones, al corazón, y ahí sale hacia dónde se iba a ir ese mal, ¿verdad? Pero otras personas últimamente han dicho que no deben de quebrar el huevo, que porque si quebras el huevo, estás abriendo nuevamente esas, energías y se pueden, Volver a recargar. ajá, pueden volver a ti o dejarlas en el aire. Entonces, lo mejor que se tiene que hacer Es es guardarlo. es dejar ese huevo. Sí tienen un lugar donde depositarlo, la verdad, no recuerdo, pero sí nos Ajá. ya nos dicen que no se debe de De quebrar quebrar. y de abrir, ¿verdad? Sí. No, pues es por lo mismo de que, pues todos somos energía, o sea, yo creo mucho en todo ese tipo de cosas y pues obviamente si es algo que ya quitaste de un cuerpo y pues lo guardaste en otro tipo de cosa, pues ahí lo tienes que mantener, si no, pues no sirve de nada. Sí, bueno, los niños también. No sé si, bueno, ahora que estamos hablando de eso, salen mucho a relucir los niños, ¿verdad? Me estoy dando cuenta que quizás son personas que son muy susceptibles por su bondad. Pero aquí cuando hay un bebé pequeñito, desde muy chiquito se les pone Ajá. una Para la protección. pulserita de color rojo para la protección. Sí, pues se hace todos esos rituales del huevo. Y, ¿qué más te acuerdas tú acerca de? Para usos de protección, pues ya ves la patita de conejo, o sea, para la suerte, todo ese tipo de Sí, cosas son, pues más que nada de chamanes, o sea, de ese tipo de personas. sí. Que de hecho eso también, tienen que estar intencionados. Si alguien, si quieres protegerte, no es como que te encuentres un conejo, ¿verdad? Sí, 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 Y te obviamente lo no. pones, sino que alguien te tiene que regalar con la intención de protegerte. Ujú. También las pulseritas rojas, alguien tiene que regalarte la pulsera para que entonces funcione, porque si Si tú la no. compras es como que no Sí, si lleva tú la compras protección. exactamente, alguien Ujú. tiene que regalarte la pulserita y entonces ya es con la intención de protegerte. Sí, hay muchas México es un país increíble en culturas y en Sí, pues ya ves que hay también las atrapasueños o cómo se llaman, ajá, también que es para lo mismo, o sea, para las pesadillas o para todo ese tipo de cosas. sí. Em, La cultura wixárika, lo que se utiliza son, los ojos de Dios, que también son muy parecidos a los atrapasueños. Se hacen Ajá. con 2 palitos cruzados y entonces se van entrelazando haciendo como hexágonos, y ahí, se ponen también cerquita de la cama y, y ahí también atrapan los sueños. Una amiga me regaló en una ocasión, no recuerdo muy bien si fue de Michoacán, pero me regaló una monita muy chiquitita así, como de trapo, pero muy pequeñita. Y ella me decía que esa la tenía que poner yo a un lado de donde duermo o abajo de mi almohada y que ella iba a cuidar mis sueños para que no tuviera pesadillas. ¿Y qué tal si sentiste que sirvió? Pues, la verdad que no lo hice porque me gustaba mucho y la dejé de decoración. Ajá. La dejé de decoración, pero sí Pues está dicen muy que bonita. también, o sea, tiene mucho que ver la creencia que tú tengas como para que sirvan ese tipo de cosas. Porque si tú, o sea, te regalan algo, ya sea de protección o ese tipo de cosas, y eres como, pues muy, no sé, como que no crees, dicen que no te funcionan, o sea, tienes que tener también un tipo de fe a ese tipo de cosas. Yo sí creo justamente eso desde la historia que platiqué de Valentina. Ajá, Cuando tú vas a que te lean, bueno, eso es una creencia personal. sí. Cuando vas al tarot, si tú depositas, la creencia de que alguien está rigiendo tu vida, pues creo que entonces le das la oportunidad de que en verdad lo haga, ¿no? En cambio, si por mucho alguien que te quiere convencer de que te va a pasar algo, si tú no lo crees, yo creo que tú también tienes el poder pues, de decidir entonces tu propio destino, Sí, quizás. sí, pues es que uno toma las decisiones que quiere tener en su vida, ya sea también para relacionarte con personas o ir a ciertos lugares, pero pues puedes ver o puedes hacer,
pero pues tú decides, pues, cómo hacer tus cosas, o sea, puedes estar rodeado de muchas personas, pero tú tienes tu punto de vista siempre. Sí. ¿Y tú eres luchador de la cómo se llama tu disciplina? ¿Qué? Artes marciales De mixtas. artes marciales mixtas. ¿Has tenido alguna situación en, no sé qué es cuadrilátero, ring? En el octágono, En en el la jaula. octágono, perdón, en el octágono. ¿Has tenido o que tú sepas que haya algo, alguna superstición antes de entrar, algo para protegerte? Pues, donde usan mucho ese tipo de rituales es en el Muay Thai, o sea, es una disciplina que viene de las artes marciales, pero sí, ahí son muy, como muy espirituales, o sea, llegan al porque ahí pelean en un ring, o Ujú. sea, son de 4 lados, pero es kickboxing, pues, pelean Ajá. con los pies y con las manos. Y ahí, pues, haz de cuenta que llegan a cada esquina, hacen como un conjuro, se van, pues, aventando como ademanes o así, de la misma cultura, y llegan al otro y igual, o sea, como que avientan su ritual para protegerse también de no salir con, pues, con consecuencias graves, porque sí es un deporte muy peligroso. Sí, bastante. Los boxeadores también entran, salen y vuelven a entrar al ring, ¿no? O sea, como que hacen un movimiento de entrar, salir y volver a entrar para que eso les dé suerte. Sí, pues, es que cada quien tiene como su tipo de creencia y es con lo que vas, porque en sí se trata más que nada de uno mismo. Sí, claro. Porque, o sea, yo puedo estar en una cultura diferente a la tuya, pero, pues, si los 2 tenemos fe, o sea, no importa la cultura que tengamos. Sí, yo tengo amigos que se dedican, por ejemplo, a la lucha libre. A mí me gusta mucho la lucha libre y ellos dicen que estar ahí, si les toca un accidente o algo de fallecer ahí, que por ellos estarían felices de estar haciendo lo que les gusta. Pues, yo pienso lo mismo, o sea, no tengo tanto tiempo que empecé, pero desde que empecé me apasionó bastante, y es como si diría, o sea, una muerte que me gustaría sería en la jaula. Pues, pues muy respetable, ¿verdad? Muy respetable Sí, o porque es lo sea, que te gusta y lo que te apasiona. y Y está por ahorita muy como muy de moda, o sea, he mirado que muchas personas, pues, aquí alrededor están como que, pues, aceptándolo un poco más, porque antes era muy común el box. ujú. O sea, eso no es tan normal aquí, pero ya están como que modernizándose también en ese estilo de pelea. Sí, es muy interesante. Vas a tener una pelea pronto, ¿verdad? A lo mejor en diciembre, pero no nos han anunciado qué día, en Muy las fiestas bien. de Jalpa. Para estar pendientes, ahí vamos a estar poniendo las redes de Ricky. Pues entonces con esto nos despedimos. Muchas gracias, Muchas Ricky, gracias por la invitación. por estas crónicas que viniste a compartir hoy con nosotros. Esperamos que no sean las últimas. No, pues aquí Estuvo muy estamos. interesante el chismecito. Y pues a todas las personas que nos están viendo, síganos enviando sus historias. Vamos a estar platicando de todo lo que ustedes nos estén compartiendo, ya sea en Instagram, en Facebook, en TikTok también tenemos, en cualquier red social que nos puedan enviar alguna historia, pues, de suspenso, de terror, de aliens que quieren que la compartamos, aquí con mucho gusto. Muchas gracias por ver este tercer capítulo y, pues, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.